Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a demostrar la equivalencia de la definición de límite a través de sucesiones y la definición de límite a través de vecindades. Ya dimos las definiciones, ya discutimos el por qué se da así la definición de a través de sucesiones y a través de vecindades, y ahora lo que vamos a hacer es demostrar que ambas definiciones son equivalentes. ¿Ok? Vamos a recordar las definiciones. Vamos a llamarla una definición 1. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar una función f de un dominio de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Decimos que y sea L un número real, ¿no? Tenemos una función de un dominio de subconjunto de R en R, X0 punto de acumulación de D, y tomemos un número real L. Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L, sí y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe delta que depende de la epsilon, tal que si x pertenece en D intersección la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0 menos el punto x0, y aquí no se confundan, estoy diciendo lo mismo que se dijo en la clase pasada, solo que en una notación conjuntista. ¿Por qué? Aquí lo voy a poner en paréntesis. Estamos pidiendo que x pertenezca en D, estamos de acuerdo. Y también estamos pidiendo que x pertenezca a la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0, lo cual equivale a decir que la distancia de x a x0 debe de ser menor a delta epsilon, ¿verdad? Y aparte estamos pidiendo que x sea distinto a x0. O sea, estamos pidiendo que 0 sea menor al valor absoluto de x menos x0. Entonces, esto es equivalente a esto que puse acá abajo. Aquí ponemos un sí solo sí. Escríbelo como tú quieras. Ambas maneras de escribirlo son equivalentes. Bueno, continuando con la definición. Para cada epsilon mayor que 0, existe delta epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D, intersección la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0, menos el unitario de x0, entonces f de x pertenece a la vecindad de radio epsilon con centro en L. Y esto, otra vez, nuevamente, podemos escribirlo de la siguiente forma. La distancia de f de x a L es menor que epsilon. Y estas dos maneras de escribir las cosas nos dicen lo mismo. F de x dista de L menos que epsilon unidades. ¿Ok? En tal caso, el valor L, ¿cómo lo denotamos? Como el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Ahí está. Definición 1. Y definición 2. Nuevamente, considérate una función de un dominio de subconjunto de R en R, x0, punto de acumulación de D, tómate un número real, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L, si solo si sucede lo siguiente. Si tú tomas una sucesión formada por elementos de D
tal que xk es distinto de x0. O sea, todos los términos de la sucesión les pedimos que sean distintos de x0. Y además le pedimos a la sucesión que converja al punto x0. Entonces, si yo tomo una sucesión con estas características, siempre la sucesión de imágenes debe de converger al valor L. Y como les había dicho en el video pasado, para mí, desde mi punto de vista, esta es la definición más intuitiva de límite. Guarda la idea intuitiva de que conforme te pegas a x0, las imágenes se deben de pegar al valor L. No tiene tantos cuantificadores como la definición a través de vecindades. Ajá. Bueno, pero al final las dos definiciones van a ser equivalentes. Lo mismo que dijimos hace rato. En tal caso, L es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x. Ambas definiciones son equivalentes. Es lo que vamos a probar a continuación. La prueba es muy sencilla, de hecho. Una se va a hacer directa, la otra va a ser por contradicción. Para aquellas personas que a lo mejor son del curso de teoría de conjuntos, en algún momento vamos a aplicar el axioma de elección como un simple comentario. Ahí va a aparecer. Los que son de cálculo, pues si no sabes qué es el axioma de elección, no te preocupes, no pasa nada. ¿Ok? No, ni le prestes atención a esa parte de la prueba. ¿Va? Bueno, vamos a demostrar la equivalencia. Acuérdate cómo les llamamos. Definición 1 y definición 2. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que ver que ambas definiciones son equivalentes. Va la demostración. Que de hecho no es tan pesada, creo yo. Quién sabe ahorita cuánto nos lleve. Teorema. Definición 1 y definición 2 son equivalentes. Y empezamos con la demostración. Vamos a empezar con 1 implica 2. ¿Qué vamos a suponer? Pues ahorita vamos a suponer que, bueno, tomemos una función. X0 punto de acumulación de D. Y supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Con la definición 1, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo, regreso a la hoja inicial, que para toda epsilon mayor que 0, para cualquier número positivo, al cual se nos ocurre llamarle epsilon, existe otro número positivo que depende del primer número positivo que dimos, al cual le vamos a llamar delta de epsilon. Se le pone aquí epsilon para hacer notar la dependencia de epsilon, ¿ok? Tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor a delta epsilon, entonces la distancia que hay de f de x a L es menor que epsilon. Eso es lo que vamos a suponer. ¿Qué tenemos que demostrar? Que si nos tomamos una sucesión con estas características, formada por elementos de D distintos de x0 y que converge a x0, la sucesión imagen, la sucesión de imágenes, debe de converger al valor L. Entonces, ¿cómo empezamos la prueba? Pues tomemos una sucesión con estas características. O sea, una sucesión formada por elementos de D, donde los términos de la sucesión son distintos de x0, que converge a x0, y ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la sucesión de imágenes converge al valor L. ¿Va? Entonces ya regresamos a la demostración. Estamos suponiendo esto con la definición 1. Tomemos una sucesión.
una sucesión. ¿Con qué características? Pues que está formada por elementos de D tales que xk es distinto de x0 para cada k que pertenece a los naturales, y el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual a L. Eso es lo que tenemos que probar. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo probamos que una sucesión converge a un valor L? Pues hay que dar una epsilon mayor que 0, ¿no? Empezamos dando epsilon mayor que 0. Acuérdense, nuestro objetivo es este. Con la hipótesis de que nuestra sucesión xk está formada por elementos de D, xk es distinto de x0, el límite cuando k tiene infinito xk es igual a x0, y la hipótesis más importante, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, con la definición 1. Esas son nuestras hipótesis, y a partir de ellas tenemos que probar que este límite de sucesiones converge a L. Empezamos dando una epsilon mayor que 0. Fija pero arbitraria. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Por hipótesis, sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, según la definición 1. ¿Eso qué implica? Pues apliquemos la definición 1 de límite. Entonces sabemos que para todo número positivo existe una delta que depende de la epsilon, tal que, etcétera, ¿no? Ya sabemos qué es lo que dice. Entonces, existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x está en D y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta epsilon, entonces la distancia que hay de f de x a L es menor que epsilon. Dimos una epsilon mayor fija pero arbitraria. Por hipótesis, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es L, según la definición 1. Aplicamos la definición 1 y encontramos una delta epsilon que tiene estas características. Va. Aquí amerita hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo. Ahí está. Ahí está. Aquí está nuestro punto x0. Acuérdense que tomamos una sucesión formada por elementos de D, distintos de x0. Supongamos que el dominio es esto. Ahí está. Y entonces tomamos una sucesión formada por elementos de D, distintos de x0. Aquí está un x1, x2, x3, después acá puede estar un x4, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica? Aquí está el xn, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta sucesión? Que el límite, cuando k tiende a infinito, de xk es igual a x0. Que los xk son distintos de x0. Y que los xk todos pertenecen a el dominio, ¿no? Bueno, ahorita nada más hemos dibujado el dominio. Ahora la gráfica. Pues vamos a pensar en una gráfica muy sencilla. No necesitamos una gráfica muy compleja. Vamos a pensar que es de esta forma. Y que por acá se encuentra nuestro límite, ¿no? A ver si le calculo bien. Tendría que ser como este valor, ¿no? Más o menos. ¿Sí me quedó bien? Sí, ahí está. ¿Y qué necesitamos ver? Nos fijamos en la sucesión imagen.
f de x1, f de x2, en general acá está el f de xk. Y nuestro objetivo es ver que la sucesión de imágenes converge al valor L. ¿Qué dimos? Dimos una epsilon, ¿no? Al principio de la prueba, dimos epsilon mayor que 0 fija por arbitraria. La epsilon, ¿dónde se visualiza? La epsilon la visualizamos en la imagen. La voy a poner la vecindad de color negro. Aquí está. L más epsilon. L menos epsilon. ¿Ok? Y sabemos que como la función tiene límite a través de vecindades, dada esta epsilon, hay una vecindad en el dominio x0 menos delta epsilon, x0 menos delta epsilon. Existe una delta que depende de la epsilon, tal que si tomo un punto que esté en el dominio y dentro de la vecindad y que sea distinto de x0, las imágenes se meten dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en L. Ok, entonces ahí está el análisis geométrico. Aquí está la vecindad, es esta. Acá está la vecindad de radio epsilon con centro en L. Y entonces vamos a ocupar esto. Por otra parte, ¿qué hipótesis no hemos ocupado? Por otra parte, el límite, cuando k tiende a infinito, de xk, ¿cuánto vale? Vale x0. ¿Eso qué me implica? Acuérdense de la definición de una sucesión convergente. La sucesión xk converge a x0 si para cualquier número positivo, que se le suele llamar epsilon, existe un instante a partir del cual, si yo tomo una k mayor o igual a dicho instante, la distancia que hay de xk al límite es menor que epsilon. Pero esto ya es un hecho que se cumple, es una de nuestras hipótesis. Y es para cualquier número positivo. En particular, para el número delta epsilon. Delta epsilon es un número mayor que 0. Este número delta epsilon, ¿cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos de la hipótesis de que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L a través de la definición 1. La definición del límite a través de vecindades. Garantizamos la existencia de este número tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x es menor que delta epsilon, esto recuérdenlo, esto es muy importante. Si x está en D y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor que delta epsilon, entonces la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Pero bueno, el punto es que delta epsilon es mayor que 0. Es un número mayor que 0. Y como yo sé que esta sucesión converge a x0, entonces debe existir un instante al cual le voy a llamar n delta epsilon, tal que si k es mayor o igual a n delta epsilon, entonces la distancia que hay de xk a x0 es menor a delta epsilon. Por otra parte, xk pertenece en D y xk es distinto de x0 para todo k que pertenece a los naturales. Entonces fíjate, si k es mayor o igual a n epsilon, entonces 1. xk pertenece en D y la distancia de xk a x0 es menor a delta epsilon. O sea, en algún momento todos los términos de la sucesión, casi todos los términos de la sucesión a partir de cierto instante, se metieron dentro de la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0. Y esos puntos son elementos del dominio, distan de x0 menos que delta epsilon, son mayores que 0. Justo lo que dice esto, ¿no? Esta parte. Soy un punto del dominio.
y mi distancia x0 es mayor que 0 y menor que delta epsilon, entonces, ¿qué puedo concluir? Entonces se concluye, voy a mover tantito la hoja. Se concluye que la distancia de f de xk a L es menor que epsilon. Pero justamente eso es lo que queríamos probar. Bueno, aparte esto se vale a partir de que k. Para todo k mayor o igual a n epsilon. Y fíjense lo que probamos. Hay un instante a partir del cual, si yo tomo k mayor o igual a n epsilon, la distancia de f de xk a L es menor que epsilon. ¿Cómo tomamos la epsilon al principio de la demostración? La tomamos fija pero arbitraria. ¿Y qué probamos? Que con esta epsilon fija pero arbitraria hay un instante a partir del cual la distancia de f de xk a L es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual a L. Pero la xk, ¿cómo fue? Xk, la sucesión xk fue arbitraria. Entonces eso implica que la definición 1 implicó la definición 2. Ya regreso la hoja a su lugar. Ahí está. Y con esto queda probado que la definición 1 implica la definición 2. O sea, límite a través de vecindades implica la definición de límite a través de sucesiones. Ahí está la primera implicación. Vamos a hacer la 2 implica 1 ahora. Déjenme ver si está bien acomodada la hoja. Ahí está. Y ahora vamos a hacer 2 implica 1. Vamos a hacer la prueba por contradicción. Supongamos lo contrario. Es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a negar la definición de límite a través de vecindades. ¿Qué diría la negación de la definición de límite a través de vecindades? Pues diría que existe un epsilon 0 mayor que 0, tal que para cada delta que tú des, siempre tú puedes encontrar un elemento x delta que esté en D, tal que su distancia a x0 sea menor que delta, y que la distancia de f de x delta a L sea mayor o igual a epsilon 0. Esa es la negación de la definición epsilon delta. Negación de la definición de límite a través de vecindades. Acuérdense lo que dice la definición de límite a través de vecindades. Dice que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta tal que para cualquier punto del dominio que diste de x0 menos que delta y sea mayor que 0, la distancia que hay de f de x a L es menor que epsilon. La negación, pues es justamente esto. Entonces estamos haciendo la prueba por contradicción. O sea, estamos suponiendo que pasa esto. ¿Va? Esto se vale para toda delta. Entonces fíjate, si delta es igual a 1, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué podemos garantizar? Si delta es igual a 1, entonces existe un x1 que pertenece en D, tal que 0 es menor a x1 menos x0 menor a 1, pero la distancia de f de x1 a L es mayor o igual a epsilon 0. Después tenemos una delta más pequeña,
Si delta es igual a un medio, ¿qué sucede? Pues va a haber un elemento x2 que pertenece en D, tal que su distancia a x0 es menor a un medio y la distancia de f de x2 a L es mayor o igual a epsilon 0. Ahora en vez de tomar un medio tomamos algo más general. Si delta es igual a 1 entre k, con k un natural, ¿qué podemos decir? Pues que existe un xk que pertenece en D, tal que 0 es menor a el valor absoluto de xk menos x0, menor a 1 entre k, y la distancia de f de xk a L es mayor o igual a epsilon 0. Observación. Para aquellos estudiantes de teoría de conjuntos, aquí vamos a aplicar el axioma de elección. En cada vecindad, ¿cuántas vecindades tenemos? Tenemos una infinidad numerable de vecindades. Y en cada una de esas vecindades, que son una infinidad, seleccionamos un elemento de cada una de esas vecindades. Eso es lo que se está haciendo. Y que, bueno, y que también formen parte de el dominio de la función. Pero ahí se necesita el axioma de elección. Si tú eres estudiante de cálculo 1, no le prestes atención a eso. Este razonamiento es válido. Por delta igual a 1, nos dice la negación de la definición del límite, que existe un x1, después con delta igual a un medio existe un x2, en general para cada k en los naturales, si delta es igual a 1 entre k, existe un xk, tal que pasa esto. Geométricamente, ¿cómo se ve? Pues tenemos esta situación. Ya sin dibujar los dominios. Bueno, así dibujemos el dominio. Aquí está el dominio, ¿no? Este es el dominio. ¿Y qué tenemos? Pues primero construimos una vecindad de radio 1. Después construimos una vecindad de radio 1 medio. Una vecindad de radio 1 entre k. Y en cada una de esas vecindades estamos tomando puntos x1, x2, xk. Donde todos ellos, observa que por esta condición, ¿qué podemos decir? Todos esos puntos son distintos de x0. Y cada vez se van pegando más y más a x0. ¿Por qué? Porque fíjate por quién están acotados. La distancia xk x0 está acotada superiormente por 1 entre k. ¿Y qué pasa cuando k se hace cada vez más y más grande? La k se empieza a ser más grande. Pues 1 entre k se empieza a aproximarse a 0. Por un sándwich, este valor absoluto se empieza a aproximar a 0. O sea, la sucesión xk empieza a converger a x0. Y es una sucesión formada por elementos de D, donde los términos son distintos de x0 y converge al punto x0. Una sucesión con esas características, como estamos suponiendo 2, ¿qué debería de cumplir? La sucesión de imágenes debería de converger al valor L. Pero aquí tenemos un problema, que la distancia de f de xk a L siempre es mayor o igual a epsilon 0. O sea, esta distancia siempre es mayor que 0. De hecho, mayor o igual a epsilon 0. Y entonces de ahí no podemos concluir que la sucesión de imágenes converja. Vamos a escribir todo eso. Ahorita lo que hemos concluido es que con todo este razonamiento podemos construirnos una sucesión formada por elementos de D que tiene estas características. Vamos a escribirlo. Con este proceso hemos construido una sucesión formada por elementos de D
una sucesión, vamos a ponerle el nombre, xk, tal que, por la manera en que lo construimos, es una sucesión formada por elementos de D tal que xk es distinto de x0. Y además, y a lo mejor esto es lo que no se ve tan claro, ¿por qué el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0? Esto ya debería de ser claro, porque en el video pasado hicimos un razonamiento muy parecido en el cual por el teorema del sándwich concluimos que el límite tendría que ser x0. De hecho, usamos la misma notación. Pero vamos a recordar cómo se demuestra esta parte. Que xk sea distinto de x0 es claro. ¿Por qué? Porque ve lo que estamos pidiendo aquí. 0 menor a la distancia de xk menos x0. Como es mayor estricto, entonces estamos pidiendo que xk sea distinto de x0 para cada k natural. Que formen parte del dominio, pues también es algo que estamos exigiendo. Es algo que nos da la hipótesis de la contradicción. Como estamos suponiendo lo contrario, esta es una de nuestras hipótesis. Ajá. Entonces, que esté formado por elementos de D es claro. Que xk sea distinto de x0 para cada k natural también es claro. Tal vez esto no es tan claro. Vamos a probarlo. Y además, el límite cuando k tiene infinito de xk es igual a x0. Pues 0 es menor a el valor absoluto de xk menos x0 menor a 1 entre k para cada k natural. ¿Y cómo? El límite cuando k tiende a infinito de 1 entre k es igual al límite cuando k tiende a infinito de la sucesión constante 0 y estas dos sucesiones convergen a 0, pues podemos aplicar el teorema del sándwich. Por el teorema del sándwich, para sucesiones, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite, cuando k tiende a infinito, del valor absoluto de xk menos x0, es igual a 0. Pero eso es equivalente a que el límite, cuando k tiende a infinito, de xk es igual a x0. Que este límite en valor absoluto converja a 0 es equivalente a que el límite cuando k tiene infinito de xk sea igual a x0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sucesión, x que es una sucesión formada por elementos de D. Una sucesión formada por elementos de D distintos de x0 que convergen al punto x0. ¿Y cuál era nuestra hipótesis? Bueno, estamos haciendo 2 implica 1, ¿no? Y 2, ¿qué es? La definición 2 es la definición del límite a través de sucesiones. La definición del límite a través de sucesiones nos dice que si tenemos una sucesión formada por elementos de D que converge, cuyos elementos son distintos al punto que nos aproximamos a x0, y el límite de la sucesión converge a x0, entonces, por 2, ¿qué sabemos? Que el límite, cuando k tiende a infinito, de f de xk debe de ser igual a L. Esto es por 2. Pero también, ¿cómo es la distancia de f de xk a L? Es mayor o igual a epsilon 0. ¿Esto qué me implica? Y epsilon 0 es un número mayor que 0. Eso me implica que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk menos L, seguro, no es 0. En caso de existir, no es el valor 0. Pero esto es equivalente a decir que el límite, cuando k tiende a infinito, de f de xk menos L, el límite, cuando k tiende a infinito, de f de xk es distinto de L. Contradicción. Porque por un lado, por
por la implicación en la que estamos, que es 2 implica 1, podemos concluir que el límite cuando k tiene infinito de f de x es L. Y por otro lado, por la construcción que hicimos de la sucesión, por la manera en que se construyó la sucesión xk, se concluye que si en caso existía el límite cuando k tiene infinito de f de xk, debe de ser distinto de L. Contradicción. Eso no es posible. ¿Qué supusimos mal? ¿Qué supusimos mal? Pues supusimos mal que no se cumplía la definición del límite a través de vecindades. Recuerden que hicimos la demostración por contradicción. Por lo tanto, 2 implica 1. Y ya, por lo tanto, la definición 1 es equivalente a la definición 2. Límite a través de vecindades es equivalente a la definición de límite a través de sucesiones. Se acabó. Entonces las dos definiciones son equivalentes. La que es a través de sucesiones es mucho más intuitiva que la que es a través de vecindades. Y bueno, en ambas definiciones, algo muy importante es que el punto x0 debe de ser punto de acumulación. Como dijimos en el video pasado, si x0 no es punto de acumulación, la definición de límite carece de sentido. Pierde sentido completamente. Y bueno, siempre hay que pedir que el punto x0 sea de acumulación. ¿Va? Y bueno, para finalizar, vamos a demostrar que el límite es único. Vamos a trabajar con la definición del límite a través de vecindades para probar este resultado. Va el teorema. El límite